Buen día, en este video vamos a armar el Junkers Ju-88A4 de Rebel en escala 1.72, un bombardero ligero alemán de la Segunda Guerra Mundial y el tercer avión más producido por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Se hicieron 15.000 unidades y era muy útil ya que se le podía asignar un montón de roles para diferentes tareas. Según la caja es de dificultad nivel 3. Dentro vamos a ver piezas, manual y calcos. Son pocas las calcos incluidas. Para un avión que es así de grande esperaba un poquito más. Y en el manual podemos ver que las calcos sirven para hacer dos versiones, la A4 y la D1. En este caso vamos a estar haciendo la A4. Las piezas tienen bastante detalles en la superficie, se ven bien, pero el plástico no se siente de buena calidad. Se siente algo frágil. Me agradó ver que se incluye una tripulación. Vamos a iniciar con el armado. Pintamos interior del fuselaje. Otro problema es que las piezas no coinciden muy bien entre sí y el plástico tiene como una resistencia al pegamento. Siempre uso el mismo pegamento que seca rápido, pero aquí hay que esperar mucho tiempo para que se pegue. Otro problema que me encontré es en el motor. Estas piezas que sobresalen hacia afuera van pegadas sobre un relieve, pero la verdad es que no coinciden en absoluto. Terminé modificando la pieza mucho para que pudiera calzar correctamente. Y una vez listos los motores, los podemos colocar en el ala que le corresponda a cada uno. Recuerden tener cuidado que no se meta pegamento en el eje, así gira correctamente. Y también pinten los interiores ahora porque después no van a poder acceder. Pasamos a agregar las alas y los estabilizadores. A continuación vamos a preparar el interior de la cabina y a los tripulantes. Y aquí nos encontramos con otro problema. El cristal no se puede colocar porque choca con la cabeza del piloto. La solución para esto fue sentar al piloto algo inclinado. Y bueno, eso lo solucionó. Una vez colocada la tripulación, pasamos a pintar exteriores. Hacemos una capa de verde oliva por encima, gris por debajo, verde más oscuro para completar el camuflaje y amarillo en las puntas de las alas. También pintamos los trenes de aterrizaje y otras piezas pequeñas como bombas y las hélices. Ya estaríamos listos para iniciar con las calcos. Como dije antes, son pocas, se sienten pocas especialmente porque es un avión grande, pero también no me gustó mucho la calidad de las mismas. Les costaba mucho adherirse a la superficie y se sentían algo frágiles. No necesariamente es que sean malas, pero no tienen la calidad que por ahí uno espera. Una vez colocadas, utilizamos una laca para protegerlas, colocamos el cristal y tengan cuidado al colocar las ametralladoras, que estas no choquen contra los tripulantes. Van a ver que utilicé una antena de otro kit, esto es porque la que venía incluida se sentía demasiado frágil. Agregamos hélices, bombas, lo que haya quedado afuera. Si quieren pueden hacerle todos los cables que van por encima. Y acá llegamos al resultado final. Vamos a ver algunas comparaciones de tamaño con otros aviones alemanes. Es la primera vez que hago un kit de este tamaño y si bien hubo problemas en el proceso, estoy feliz con el resultado final. En conclusión, como recomendación final les diría que lo compren únicamente si lo ven a un buen precio, no paguen de más. Hay otra versión más nueva que es de la Batalla de Inglaterra, es un molde distinto que se ve mucho más prolijo, seguramente es una mejor opción. El punto más débil de este kit diría que es el plástico. Esta antena se me quebró apenas la toqué. Como les digo, compren únicamente si lo ven a un buen precio. Próximo video vamos a estar viendo el P-38 Lightning y les dejo una encuesta para ver con cuál salimos después. Recuerden que para votar pueden entrar a mi canal e ir a la pestaña de comunidad. Espero que este video les haya servido. Les dejo un saludo. Chau.